Les saluda el profesor Pablo Torres. En esta oportunidad voy a presentarles un trabajo de investigación titulado Una mirada autobiográfica de la cultura escolar de una institución educativa particular de Lima. Me gustaría comenzar la ponencia con dos frases. La educación es una actividad humana cuyos resultados dependen de los contextos en donde participan y de la manera en que culturalmente construyen sus significados a través de los sentidos que sus actores construyen. Esto lo dice Guittard 2008. Es la cultura y no la biología la que moldea la vida y la mente humana. Esto es de Brunner. En esta visión se realiza este estudio que tiene como propósito caracterizar la cultura escolar de una institución educativa particular, es decir, privada, de la ciudad de Lima, desde la perspectiva autobiográfica de un docente inmigrante venezolano. Ese docente inmigrante venezolano soy yo. Se asume como premisa que educar es un acto de la cultura y se imbrica en la construcción sociohistórica del hombre en tanto hombre. En este trabajo se muestran los elementos más característicos de la cultura escolar, entendida como un contexto donde se movilizan los sujetos pedagógicos en la cual dicha interacción construye una realidad histórica. Estos presupuestos básicos, valores y normas que se manifiestan a través de artefactos culturales y procedimientos son descritos desde la mirada de un profesional de la docencia venezolano familiarizado con culturas escolares totalmente distintas. En cuanto a los referentes teóricos, avanzaremos hacia una aproximación al concepto cultura. De acuerdo con la Real Academia Española, el término cultura proviene de cultivar. Para de Naviv, el concepto procede de la raíz latina colare, que se asocia a actividades de preservación, atención y cuidado. Con el tiempo, el concepto fue evolucionando hacia cultur y se le asumió como una representación de valores, significados, signos lingüísticos y símbolos compartidos por un pueblo en sí mismo considerado una entidad unificada y homogénea. Ahora bien, existe una multiplicidad de definiciones sobre cultura, sustentadas en tradiciones teóricas y epistemológicas diversas, por lo cual Gell, en 2008, advierte que la cultura es uno de los conceptos más difíciles de operacionalizar en la actualidad. De orden de ideas, Cole, en 1996, señala que la cultura alude a cómo los individuos insertos en una sociedad cultural particular entretejen acciones sociales conjuntas entre ellos y las demás cosas que los rodean, sean estas símbolos, objetos u otros sujetos constructores de cultura. Mientras que para Sáez, la cultura involucra costumbres, representaciones sociales, creencias, mitos, valores y rituales no pertenecientes a la herencia genética ni producida por aspectos asociados a esta. Bien, la cultura escolar como concepto problemático. El concepto de cultura escolar es ampliamente aceptado en el mundo de la investigación educativa y en general en las ciencias sociales. Sin embargo, a juicio de Elías, conlleva el riesgo de caer en imprecisiones y contradicciones que terminen quitándole su potencia teórica, por lo cual puede ser considerado problemático. Según Gálvez, la cultura escolar puede ser entendida como un conjunto de valores, creencias, actitudes, sentimientos y proyectos compartidos por los miembros de una organización. En este orden de ideas, para Lobato, 2003, la cultura escolar es el conjunto de actitudes, valores y creencias compartidas, los modelos de relación y formas de organización de la escuela. La cultura escolar, en opinión de Stolp, es un concepto complejo que no puede entenderse sin llegar a definir los elementos que influyen en su propia realidad. Para Bolívar, esta cultura no se define conceptual ni pragmáticamente como algo alejado de la historia, de la construcción social ni de su contexto. Por el contrario, es un concepto histórico, contingente y en constante construcción dinámica. Es por ello que Elías considera que el hablar de cultura escolar permite caracterizar peculiaridades de las escuelas que las hacen distintas unas de otras.
Niveles o dimensiones de la cultura escolar. Malowski refiere que la cultura escolar se articula en relación a distintos niveles o dimensiones, los cuales son susceptibles de clasificar en forma jerárquica, y una de las más aceptadas es la clasificación de Chein, la cual está compuesta en 3 niveles cuyas características difieren unos de otros en términos de la accesibilidad y visibilidad dentro de las escuelas. En el primer nivel, el más abstracto y más difícil para investigar, se ubican los supuestos básicos que constituyen la esencia de la organización. En un segundo nivel, caracterizado por un mayor grado de conciencia, se encuentran los valores. El tercer nivel comprende los artefactos y prácticas vinculadas a las manifestaciones culturales y a los patrones de comportamiento de los miembros de la organización. Otros investigadores como Ortiz y Lobato le atribuyen 7 dimensiones a la cultura escolar: la cultura de cambio, la vinculación de la comunidad, la colaboración, la colegialidad, la comunicación, la colaboración de la administración y el tipo de liderazgo. Estas dimensiones influyen y llegan a determinar la transformación de una escuela. Por parte, Deal y Peterson, cuyos trabajos en este campo se encuentran entre los más conocidos e influyentes, comparan las escuelas con tribus que expresan su cultura compleja y única a través de una visión y valores, rituales y ceremonias, historias y relatos, arquitectura y artefactos. Importancia de la cultura escolar. La cultura escolar para Gálvez cumple un rol de adaptación y orientación, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema educativo. Asimismo, a juicio de García Zárate, el estudio de la cultura escolar devela de forma académica cómo se explica lo que ocurre en la cotidianidad escolar. Por otra parte, investigadores como Stolp afirman que culturas escolares sanas y sólidas se correlacionan fuertemente con altos logros y motivación en los estudiantes, y con la proactividad y satisfacción de los profesores. A este tenor, Cheng halló que las culturas escolares más consolidadas tenían profesores mejor motivados, mientras que Deal y Peterson determinaron que la dirección de las escuelas influye en la cultura escolar de muchas maneras, promoviendo culturas positivas o bien tóxicas. La metodología se realizó desde el paradigma cualitativo, el cual, en palabras de Kuhn, no solo se plantea como la otra cara de la moneda en la interpretación de la realidad, sino que efectivamente invita a saltar a otra visión paradigmática. Dentro de esta visión se emplea el denominado enfoque biográfico o autoetnográfico, desde el cual se genera un diálogo del autor con sus historias y vivencias, las cuales son reconstruidas narrativamente, según Canclidin, que es el resultado de los procesos de revisión, reflexión y análisis de aquellas experiencias surgidas en el trabajo del campo. El método autobiográfico recoge lo que por años ha sido parte de la tradición humana, el contar y vivir historias, y constituye un camino que posibilita comprender los intereses y sentimientos de los seres humanos. Resultados. Elaborar una caracterización de la cultura escolar de una institución educativa particular de Lima desde esta perspectiva autobiográfica implica en primera instancia caracterizar el sujeto, el autor de la narración autobiográfica, y por otra parte el contexto de estudio, es decir, la institución educativa particular o privada. Vamos en primera instancia a caracterizar el sujeto que hace la narración. Se trata de un profesional de la docencia venezolano de sexo masculino con 42 años de edad y 17 años de experiencia docente en educación secundaria, realizando sucesivamente las funciones de docencia de aula, coordinación y subdirección académica. Además, simultáneamente realizó actividades docentes y de investigación a nivel universitario hasta 2016, cuando renuncia al Ministerio de Educación para dedicarse a tiempo completo a la docencia, investigación y extensión universitaria.
Debido a la severa crisis económica, política y social de Venezuela, en abril de 2018 tuvo que tomar la difícil decisión de emigrar al Perú y separarse de sus funciones académicas. A los pocos días de llegar a la ciudad de Lima, tuvo la oportunidad de ingresar a una institución educativa particular como profesor del área de comunicación en secundaria, con una dedicación de 40 horas docentes semanales desde mayo de 2018 hasta julio de 2019. Texto de estudio. La institución educativa en la cual se llevó a cabo la experiencia docente está ubicada en el distrito de Comas, el cual se encuentra en el cono norte de la ciudad de Lima metropolitana. El colegio es uno de los más importantes de Comas y posee los 3 niveles de la educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, la caracterización de la cultura escolar está circunscrita al nivel secundario. Para el año de 2019, la institución posee un total de 1.263 alumnos distribuidos en 40 secciones de primero a quinto año, cuyos estudiantes pagan una mensualidad o pensión de 345 soles, lo cual constituye unos $100 aproximadamente, y los salarios mensuales oscilan entre los 1.400 y los 2.500 soles, dependiendo de la antigüedad, formación y jerarquía. Bien, en cuanto a la caracterización de la cultura escolar de la institución educativa, la caracterización se realiza siguiendo el modelo de Chein, que organiza los componentes que conforman la cultura escolar en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con los supuestos básicos que constituyen la esencia de la organización. Se trata de todas aquellas creencias aceptadas como verdaderas y que están implícitas en las interpretaciones de sus propias acciones. Entre este conjunto de creencias implícitas en la dinámica docente se encuentran las siguientes. Tenemos en primera instancia que las disposiciones del director y de la subdirectora del nivel son incontestables. Es decir, se encuentra muy presente el principio de autoridad. En este sentido, subyace siempre en el personal docente y en general en los demás trabajadores de la institución el temor a perder su empleo o de que su contrato de trabajo no sea renovado en caso de cometer algún tipo de falta o desobedecer cualquier indicación, o bien de no corresponder con las expectativas que se han formulado los directivos y las personas responsables de hacer seguimiento al nivel de trabajo, al rendimiento laboral. En segunda instancia, el comportamiento del estudiante dentro y fuera del aula de clases es responsabilidad del docente y depende de su capacidad de liderazgo. Es algo que se indica, que se refuerza al profesor, es el hecho de que lo que haga el estudiante va a depender del tipo de docente que tiene y de la forma en que el docente maneja las situaciones disciplinarias o la motivación y la orientación del estudiante. Por lo tanto, siempre la responsabilidad del éxito o el fracaso es atribuida al docente. Otro presupuesto es que el buen desempeño docente está determinado por el cumplimiento puntual y satisfactorio de los requerimientos administrativos y en menor medida por las habilidades didácticas. En realidad, a la hora de considerar la eficiencia, se toma mucho en cuenta la puntualidad, el cumplimiento de los requerimientos de naturaleza técnico-administrativa, y tiene un menor peso el desempeño que el docente pueda tener dentro del aula. Sin embargo, también se valora la participación de los docentes en actividades especiales y en general las capacidades que demuestre en las distintas actividades y acciones que se realizan de forma complementaria al proceso educativo. Y finalmente, cada quien es responsable de garantizar la calidad de su trabajo profesional. Eso es algo que siempre tiene presente todo el personal y que cada
Cada quien busca la manera de poder demostrar que tiene méritos suficientes para poder permanecer dentro de la institución. En segundo nivel tenemos los valores. Los valores se refieren a lo que el profesorado cree que es bueno, correcto o deseable. Los valores que han sido introyectados desde la dirección escolar y compartidos por el personal son los siguientes. Tenemos en primer lugar la mística. La mística, entendida como la dedicación a las tareas propias de la docencia y administración educativa más allá de la jornada laboral. En los discursos del director, de la subdirectora y de los coordinadores es una palabra que siempre estará presente, la mística. Siempre se espera que el docente dé mucho más allá de lo que son sus funciones habituales y se busca siempre una mayor demostración de compromiso institucional que lleve a que el docente se destaque y que haga mucho más de lo que se espera de él. En segundo lugar tenemos la lealtad. La lealtad, entendida como la disposición a proteger los intereses del colegio y de las autoridades del plantel, actuando siempre a favor de la institución. Es algo siempre valorado el hecho de que se pueda actuar buscando la forma de que los intereses y lo que sea conveniente al colegio sea lo que prevalezca por encima de los intereses particulares o particulares de docentes, de alumnos o de los padres de familia. Como tercer valor tenemos el liderazgo, que sería la capacidad de influir positivamente en el talento humano subalterno, ya sean los estudiantes o el equipo de docentes a su cargo. Una de las capacidades que más se ofrece como institución de cara a los futuros usuarios, a las personas interesadas en cursar estudios en el colegio, es el desarrollo de habilidades de liderazgo. Por lo tanto, en los docentes es uno de los valores que más se valora, la capacidad de liderar o liderizar. Y finalmente el compañerismo, entendida como la actitud de camaradería y trabajo en equipo de cada docente con los colegas que pertenecen a su área de conocimiento. Se promueve mucho la integración de los docentes por áreas. Cada área tiene un coordinador y generalmente son muy buenas y muy cordiales las relaciones de trabajo entre las áreas con la finalidad de que entre todos se apoyen para lograr los objetivos institucionales. Bien, tenemos como tercer nivel los artefactos y prácticas vinculadas a las manifestaciones culturales. Este nivel permite visualizar los presupuestos básicos, los valores y las normas de los miembros de la institución y se clasifican en mitos, símbolos y patrones de comportamiento. En cuanto a los mitos, son los relatos que articulan con el pasado de la institución y se expresan en una selección de eventos que han sido importantes para los miembros de la escuela. Puede tratarse de individuos, fundadores de la institución, docentes especiales o estudiantes cuyas acciones corporicen los valores fundamentales de la escuela. Los más significativos del colegio son la historia del maestro fundador del consorcio al cual pertenece el colegio, a quien le han dado el calificativo de maestro del Perú. También la historia del director, la historia de vida del director, quien es el propietario principal y fundador del colegio. Y también la historia de la subdirectora, que forma parte de los primeros maestros que tuvo el colegio. En relación a los símbolos indican el significado que los miembros le asignan a diversas funciones, aspectos o procesos de la escuela. A este respecto podemos ilustrar lo que son los gallardetes, la insignia, el himno del colegio, la escarapela. También estarían los diplomas, reconocimientos y gallardetes, el uniforme escolar de docentes y alumnos, cuyos colores tienen un significado particular. También tenemos los certificados, medallas y botones o pines que se otorgan a los estudiantes y docentes por obtener el primer puesto en festivales, por concursos o por un buen desempeño. Y
finalmente los patrones de comportamiento. En cada escuela tiende a establecerse un cierto patrón de comportamiento que no es el resultado de un acuerdo formal, sino que se desarrolla a partir del comportamiento aceptado o reforzado por los miembros y se expresa en costumbres, procedimientos y rituales de las personas. Esto se clasifica en costumbres, procedimientos y rituales. En cuanto a las costumbres, son los modos en que se hacen las cosas aquí. Algunas de las costumbres del colegio son las siguientes. El trato impersonal empleando el apellido en lugar del nombre de cada docente. En mi caso yo era el profesor Torres. Rara vez uno conoce cuál es el nombre de pila de los compañeros de trabajo. Siempre, inclusive en actividades informales, se dirige a la persona en relación a su apellido, más no con el nombre. Regalo de una torta a cada docente el día de su cumpleaños. Comunicación siempre por escrito de fechas y requerimientos técnicos pedagógicos y canasta de alimentos en Navidad para cada docente. En cuanto a los procedimientos, son los actos que responden a requerimientos de instituciones externas a la escuela o de los padres de familia y por lo tanto resultan institucionalizados. Tenemos en los procedimientos tenemos la supervisión del material didáctico del profesor, así como del registro auxiliar, visita de acompañamiento en las aulas de clase, revisión de libros y cuadernos de alumnos por parte de la subdirectora y coordinadores del área, revisión y evaluación de libros y cuadernos de los alumnos por parte del docente y la aplicación de pruebas mensuales y trimestrales. En cuanto a los rituales describen eventos que se llevan a cabo siguiendo un protocolo relativamente estable. En estos rituales tenemos las formaciones que las hace, es una actividad donde cada curso junto a su profesor tutor permanecen formados en columnas participando en un acto protocolar junto a las autoridades del plantel, generalmente con algún tipo de discurso o por alguna razón particular, ya sea haber obtenido éxito en algún concurso o para celebrar algún tipo de efeméride. Las actividades cívicas y religiosas, la semana de las Olimpiadas, la semana aniversario del colegio y la ceremonia de fin de año escolar. Como conclusión, esta investigación nos invita a reflexionar acerca de la cultura escolar desde la visión de sus actores, considerando la perspectiva autobiográfica para estudiar las interacciones entre los actores que la constituyen, los ritos, los procedimientos, los supuestos, las creencias y los valores. En tal sentido, se le dio una mirada a la cultura escolar desde una visión muy particular, porque es la experiencia de un profesor venezolano que convivió en este espacio durante más de un año. En este sentido, considerar la forma de organizar los elementos que componen la cultura escolar se realizó de acuerdo a la teoría de Chain, que propuso que en un primer nivel, como supuestos básicos que constituyen la esencia de la organización, se destaca la obediencia absoluta a las disposiciones del director y de la subdirectora para poder permanecer en el puesto de trabajo, la responsabilidad que se le asigna al docente respecto a la cultura, a la conducta del alumno y la prevalencia del cumplimiento por encima de la calidad. Bien, desde esta perspectiva y asumiendo la clasificación de elementos culturales, la cultura tiene elementos que están latentes o implícitos, pero sobre todo vínculos sociales y afectivos sobre un sustrato axiológico que se construyen entre los actores de las instituciones escolares, los cuales tienen que ser fortalecidos de cara a optimizar las prácticas pedagógicas. De esta manera finaliza esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta u opinión, por favor hacerla en la caja de comentarios de YouTube o bien a través de mis redes sociales o cuentas de correo electrónico. Les habló el profesor Pablo Torres. Hasta pronto.